Bien mentaba Francis Bacon en el Novum Organum que el gregarismo en el cual mucha gente se escuda para ponerse supuestamente a clamar que saben algo de lo que están hablando, no es sino una muestra evidente de cobardía y de ignorancia, en la cual se juntan todos cual cohorte de beliales a repetir lo mismo que el otro dijo, para de esa forma ganarse el prestigio que dicho consenso tiene. Naturalmente, que como también menta inmediatamente después Francis Bacon, solo puede hablarse de un consenso cuando existe libertad de juicio, cosa que no vemos en estos tiempos, sino que vemos un gregarismo de cobardes en el cual ya ni siquiera las ideas se citan, sino que se citan nombres pretendiendo atribuirse un criterio de prestigio al citar esos nombres a través de una suerte de fuerza mística espiritual vicaria en la cual cito un nombre y de alguna manera ya me adscribo al consenso de ese sujeto. No se citan las ideas porque esos nombres evidentemente no han sido leídos y todo lo que se busca es, como bien mentaba Carlos Madrid Casado al respecto del término científico, como vemos con filosofía científica, por ejemplo, o X disciplina científica, que tal término de científico no agrega nada y tiene solo un componente de prestigio. Y cuando alguien se cita y qué hay de las ideas de este sujeto, lo único que busca es adscribirse al prestigio vicariamente de ese sujeto. Puesto que si tanto conociese al sujeto, no tendría ningún problema en desglosar sus ideas, demostrar que de hecho las entendió y después demostrar que dichas ideas son verdaderas, puesto que no basta con decir un nombre o una idea para aclamar que tales ideas son verdaderas. Puesto que si simplemente bastase con citar un nombre para decir que X sistema es verdadero, no se necesitaría establecer ni la ontología, ni la cosmogonía, ni la noseología, ni la epistemología de ningún tipo de sistema de pensamiento, porque bastaría con decir X sujeto, entonces es verdadero. Este video surge y no se tenía planeado hacer una continuación, pero vamos a hacerla, como motivo de que tres idiotas que evidentemente no saben nada de matemáticas pretenden que por citarme ya ni siquiera las ideas, sino a Cantor. ¿Y qué hay de lo que dijo Cantor? ¿Y qué hay de lo que dijo Gödel? ¿O qué hay de este otro video? Y de alguna manera eso me refuta. Cuando vamos a hablar de matemáticas, hay que entender que de qué teoría de matemáticas estamos hablando. Puesto que se presupone, de alguna manera, que Gödel, Cantor, Euler, Gauss pensaban todos las matemáticas de la misma manera. Eso no es solo una evidencia de ignorancia crasa, sino de una completa y taxativa deshonestidad intelectual. No se habla de formalismo, ficcionalismo, intuicionismo, logicismo, platonismo, realismo, idealismo matemático, nada más porque sí, puesto que resulta que los autores mayoritarios en lo referente a las matemáticas no solo hicieron teoría relacionada a aspectos específicos de las generales aspectos específicos de las matemáticas, sino que también tenían a las matemáticas como un todo dentro de un sistema de pensamiento, y pretender que de alguna manera te cito el nombre de Gödel, no sus ideas, o el nombre de Cantor, no sus ideas, o el nombre de Mach, no sus ideas. Presenta una especie de continuidad entre uno y otro, y digo otra vez, deshonestidad absoluta y no saber nada de cómo funcionan los sistemas de pensamiento. Es como decir que porque Platón y Aristóteles son filósofos, entonces estaban pensando dentro de la misma filosofía. Que se participe en una praxis no quiere decir que se comparta la interpretación de la praxis. Un ejercicio de sentido común que lamentablemente como
esta caterva de ignorantes se forma institucionalmente, las instituciones, sobre todo las educativas en este tiempo, el último objetivo que tienen es enseñarle a las personas una racionalidad crítica. De ahí que pues Francis Bacon criticase el gregarismo. Lo que enseña las instituciones educativas es un gregarismo gremialista en el cual solo hay una interpretación de las cosas y se proscribe por completo cualquier otra interpretación. De ahí que cuando uno le objete al respecto de la evolución, al típico evolucionista que cree que la única teoría de la evolución que existe es el darwinismo, y ni siquiera es el darwinismo porque es la síntesis moderna, le digas cuál de las 8, no sepa qué responderte, porque hay 8 y quizás hasta 10 teorías de la evolución. Luego cuando vienen los de la interpretación de Copenhague y les dices cuál de las otras 7 interpretaciones de la mecánica cuántica, y no te de 7 mayoritarias, porque quién sabe cuántas hay realmente, de ahí te quieran sacar, no, es que fue demostrado por los experimentos que ellos no saben demostrar. Y esta es la problemática de la ciencia y del gregarismo gremialista de las instituciones, que se crean gremios que cultizan a un autor y se enseña eso como si fuera ya la totalidad del sistema, como si no presentase problemas y objeciones, que es lo peor de todo. La gente el vulgo general que se forma en psicología, por ejemplo, cree realmente que el conductismo está derrotado y que ya fue superado por el cognitivismo, cuando al día de hoy sigue habiendo desarrollos del conductismo y intentos de trascenderlo con el interconductismo, por poner un ejemplo. Pero como no se enseña para el criterio y un sentido crítico, sino se enseña para un dogmatismo que emula a la religión y que pone a Dios o al Papa, según quiera verse, en cualquier autor de tercera de la disciplina, pues entonces nos queda esta problemática. Entonces, en lo referente al infinito en matemáticas, se pretende, por ejemplo, que una añagaza que clama que entre el 1 y el 2 hay infinitos números. Bueno, ¿y qué hacemos con el 3? Puesto que si se supone que hay un infinito entre el 1 y el 2, o hay infinitos más grandes o infinitos más pequeños, aquí habría dos problemáticas. Primero, ¿qué hacemos con el número que sigue? Puesto que si entre 1 y 2 hay números infinitos, en el infinito, ¿qué implica? Que no se termina, que no hay un límite, que no hay un cierre que permita establecer una mesura en la magnitud que se intenta implicar. Por eso, por ejemplo, el doctor en física, el padre Manuel Carreira, menta que el infinito es completamente incorrecto en ciencias, en física, puesto que, por definición, infinito es algo que no puede medirse, y la física trabaja con medidas en la naturaleza. Es por eso que dice, es incorrecto que usted me diga que hay un infinito en tal o cual cosa. Lo correcto es decir, tiende a más algo o a menos algo. Más frío, más calor, más densidad, menos espacio. No que es infinito. El infinito no es mesurable y no tiene existencia por eso. Es cuestión filosófica, no de la ciencia, la cuestión del infinito. Y en lo referente a las matemáticas debemos de presentar esta objeción. Si entre el 1 y el 2 hay infinitos términos, ¿cómo es que hacemos con el 3? Puesto que entonces no puede haber infinito entre el 1 y el 2. Y eso bastaría para refutar tal objeción ridícula de que existe algo como un infinito. Pero como esto no basta, voy a irme todavía más allá. Se pretende usar que como hay entre el 1 y el 2 infinito, o que hay conjuntos infinitos, cosa que no tiene su respectiva demostración, puesto que ello implicaría de alguna manera que las matemáticas no tienen límite, y si no tienen límite las matemáticas, entonces no puede mesurarse de ninguna manera y no puede comprenderse, puesto que si no tiene límite, si parte de sus propiedades formales es no tener límite, entonces no es mesurable ni entendible por el hombre, porque el hombre no puede captar lo que no tiene límite. Entonces, si las matemáticas tienen un cierre y una definición, el límite no puede formar parte de su campo operacional.
Pero el problema es que se quiere tomar de que como hay un infinito en las matemáticas, de alguna manera hay infinito en la realidad, y por eso es que el infinito no existe. Puesto que en la ciencia, como bien dice el padre, en física, puesto que se deriva inmediatamente de matemáticas a física, como bien dice el padre Manuel Carreira, lo que no se mide en física no forma parte de la física. Muy bien, entonces, si el infinito implica algo que no tiene límite y por lo tanto no puede mesurarse, no puede participar en tal sistema. Y es de aquí, en el video anterior que había hecho al respecto de este tema, en donde me había comentado la cuestión de Imre Lakatos, de por eso Lakatos pedía un método científico para las matemáticas. Y por eso lo del inicio. ¿Qué teoría matemática estamos manejando? Puesto que hay un pequeñísimo problema que pareciese no estar tomando en cuenta estos ignorantes que no saben de qué están hablando y luego vienen a decir que es uno el que no sabe de lo que está hablando. Y es que las matemáticas existen o son reales. Ya he escrito en El fin de la lógica formal un texto y en el sobre las ecuaciones de Navier-Stokes otro texto al respecto sobre la forma de las matemáticas y voy a tratar de sintetizar la cuestión aquí. Cuando yo digo que algo existe es que tiene una presencia en la naturaleza en la cual el hombre no depende. Por ejemplo, la energía, la materia, los compuestos químicos, todo eso tiene su presencia en la naturaleza con independencia del hombre. Lo que sí depende del hombre es la designación que ellos se hacen. De ahí que Carlos Madrid Casado tenga tantos problemas y llegue a tales absurdos como decir que no había oxígeno, que la gente no respiraba oxígeno antes de 1776 o 74, la verdad no recuerdo exactamente la fecha en la cual se descubrió el oxígeno. Y genere mucha confusión en las personas. Lo que pasa es que sí, la gente sí respiraba oxígeno, puesto que oxígeno remite a una serie de operaciones. Lo que se respira, puedes llamarlo oxígeno, deuterio, pelotas o escopetas, pero está designando una determinada cosa y eso es lo que la gente estaba respirando. De ahí la división necesaria entre lo existente y lo real. El lenguaje es algo real en el sentido del significante, es decir, los signos que constituyen la palabra, pero los referentes y el significado remiten a una serie de operaciones existentes. Muy bien, esta serie de operación, digamos, proceso de significación, ¿es absoluto? No, no es absoluto, porque no todo cuanto el hombre piense o designe, algo que también menta Francis Bacon y que tanto nos encanta hablar de ciencia, pero nunca leemos a Francis Bacon, eso es algo que él menta en ese libro. Puesto que puede haber presunciones, prenociones o supersticiones meramente fantásticas, para decirlo literalmente como él lo dijo, que designen cosas que no tengan existencia. Y al respecto entonces, ¿qué hacemos con eso que no existe? Nada. No hay trascendencia alguna, porque luego me quieren sacar el realismo modal de que, si se piensa algo, tiene existencia en algún universo, presuponiendo que hay otros universos, cosa que no está demostrado, y eso es un bajo y soez, hasta insultante me atrevería a decir, deshonestidad intelectual, puesto que se está queriendo montar una teoría por algo de lo cual no se tiene ni siquiera la más mínima evidencia. Es la postura más ridícula del necesitarismo, puesto que necesito de alguna manera negar a Dios. Bueno, me voy a inventar que hay muchos universos. Es completamente absurdo que se considere que solo porque el hombre piense algo y no tenga una referencia en la realidad, ni remita a una operación de algo en la realidad, que tengamos que montarnos que hay otros universos, o porque las teorías no cuadran, me tengo que montar otros universos. Solo se puede decir que hay otros universos cuando podamos ver fuera del universo. Si no podemos ver fuera del universo, no se puede hablar de que hay otros universos. Ni conjeturar,
puesto que la única evidencia que puede mostrarse para la existencia de otro universo se va a poder manifestar cuando se pueda observar fuera del universo. Si es que eso es posible de hacer, en primer lugar. Mientras no se haya llegado tan lejos, no se puede hablar de otros universos. Ni tampoco de inflatones, ni tampoco de teoría de cuerdas, que ni siquiera es una teoría. La ciencia, como bien dice Eric Lerner, es sobre obtener las respuestas correctas. Y para obtener respuestas correctas no podemos partir de la asunción de la existencia de algo y después decir que como mi teoría necesita que ese algo que no he demostrado exista para que tenga sentido, entonces existe. Que ese es el ejercicio que se está haciendo aquí. Como mi teoría necesita algo que no he demostrado para ser verídica, entonces digo que eso que no he demostrado que existe, de hecho existe, sin tener ninguna evidencia para demostrarlo, y construyo mi modelo y mi teoría alrededor de suponer y de asumir. Peor todavía, una cosa es suponer, otra cosa es asumir que lo que no he demostrado que existe, de hecho existe. Entonces, en lo referente al infinito y a las matemáticas, habría que preguntarnos, ¿las matemáticas existen? Es decir, ¿tienen independencia del hombre o de hecho no la tienen? Puesto que, según cómo enmarquemos nuestra teoría al respecto de las matemáticas, es cómo vamos a poder responder esta cuestión. La dicotomía de lo real y de lo existente no está ahí gratuitamente, puesto que si las matemáticas son meramente reales, entonces no tienen ningún tipo de referente en la realidad y, por lo tanto, nada de lo cuanto se diga en las matemáticas, como bien dice en cierta manera al respecto de las matemáticas abstractas el doctor en física, el padre Manuel Carreira, es un mero ejercicio de entidades abstractas que no tienen referencia ni remiten a nada en la realidad. Y no es descabellado decir esto, tomando lo que dijo Francis Bacon y la praxis creadora del hombre, el hombre puede hacer cosas que no tengan ninguna remisión en la realidad. Un ejemplo más fácil de estos es las pinturas, por ejemplo. El contenido de esas pinturas, que no su estructura técnica, no remite de ninguna manera a la realidad, puesto que por muy realista que sea una pintura, eso no presenta una remisión con algo en la realidad. Tendrá sus respectivos referentes desde un aspecto lingüístico, los referentes semióticos, pero el contenido como un todo no tiene presencia en la realidad. Más allá de la capacidad de creación del hombre, por referencia, es decir, que tenga presencia anantrópica. Demanda del hombre, entonces su presencia es antrópica. Sin el hombre no tiene manifestación. Bueno, si las matemáticas son algo meramente real, la única cosa que les daría sentido es que la física formaliza y operacionaliza usando a las matemáticas y, por lo tanto, todos los de las matemáticas, la única razón de su existencia es ser una herramienta que utiliza la física. Es decir, si las matemáticas son algo meramente real. Ahora bien, lo que se me está queriendo imputar aquí al respecto del infinito es que las matemáticas no son reales, sino que existen. Es decir, todo cuanto se designa matemáticamente tiene una presencia anantrópica, es decir, la de que no depende de ninguna forma del hombre. Y habría que preguntarnos entonces, todo cuanto designe el hombre en todo campo y en todo sitio tiene por necesidad una referencia a la realidad, o de hecho el hombre, como comentamos al respecto del arte o de los dibujos, puede manifestar cuestiones no relacionadas con la realidad. Naturalmente que la respuesta es la segunda, puesto que si decimos que es la primera, todo cuanto afirme el hombre tendría que ser por fuerza verdadero y todo cuanto afirma el hombre es anantrópico, lo cual generaría una paradoja peculiar en la cual las palabras tendrían que existir. Y no en un sentido metafórico, sino en un sentido literal. Es decir, que los signos que componen las palabras, los trazos, los grafos o como quieran decirles, tienen que existir en algún lado. Y como demandan al hombre, no tendría mucho sentido hacer tal afirmación.
Pues bueno, ya que de hecho es la segunda, es aquí donde la razón por la cual Lakatos pedía un método científico para las matemáticas. Sí, no todo cuanto el hombre pueda predicarle a la realidad tiene un correlato existente o afirmativo, es decir, no todo lo que dice el hombre es verdadero. Entonces, ¿dónde está, siguiendo esa línea de pensamiento, la demostración de que el infinito tiene una presencia en la realidad que trascienda a las matemáticas? Puesto que en las matemáticas se habla del mundo matemático y del mundo geométrico, puesto que sabemos muy bien que los cuadrados, los círculos, los rectángulos o todas las entidades que se trabajan en geometría no tienen una presencia literal en la realidad, puesto que están idealizados. Sí tienen una presencia nominal en la realidad, pero el cuadrado que te forma ángulos perfectos, eso no tiene ningún tipo de presencia en la realidad. Eso es parte del mundo. O ¿dónde está el plano? ¿Dónde está esa recta infinita que nunca termina, que es una colección de puntos infinitos? ¿Dónde está ese plano que es una extensión de rectas que no termina nunca? Mundo geométrico. Y en el mundo matemático se operaría de la misma manera, puesto que las matemáticas implicarían una serie de operaciones que emularían el pensamiento del hombre, solo que con sus respectivas reglas. ¿Qué quiere decir esto? Que al igual que el hombre puede pensar cosas que no tengan un correlato en la realidad, las matemáticas pueden trabajar en ese mismo aspecto. Y todas las disciplinas, ¿por qué? Porque todas están hechas en virtud y alrededor del hombre. De ahí la necesidad de la demostración, de la operacionalización y de la verdad. Puesto que si anulamos el criterio de verdad, yo puedo decir que el infinito existe y que no existe, y eso sería igualmente válido. Y bueno, eso no tendría ningún tipo de sentido. Entonces, tenemos que tomar en cuenta qué teoría de las matemáticas estamos manejando. No existen las ya mentadas solo porque sí. También tenemos que tomar en cuenta la forma del hombre. A menos que digamos que las matemáticas son algo puramente existente, entonces ¿qué sentido tendría la simbolización del hombre? También se tiene que tomar en cuenta que la forma del hombre implica correlatos no necesariamente válidos con la realidad, en el caso del arte, por poner un ejemplo, y la cuestión que mentaba Lakatos. ¿Dónde está la demostración de que las entidades matemáticas existan en conjunción con lo que mentaba el padre Manuel Carreira? Que dejaré como primer comentario la conferencia en la cual él menta eso. No dejaré el minuto porque la van a ver completa. Que es maravillosa esa conferencia, se titula Padre Manuel Carreira, Conferencia de Ciencia y Fe. Técnicamente son 3, dura 2 horas 40, pero es una joya, una joyita chula. Para que de hecho aprendan de alguien que de hecho sabe de qué está hablando. Y también aprendan por qué son unos gregaristas, que él habla de una teoría de aprendizaje muy sintetizada, pero muy cierta y muy válida. Pero una cosa es gregarismo y otra cosa es tener un sentido crítico, que él justamente habla también en cierta manera de eso. Entonces, insisto. Si el infinito existe, eso quiere decir que tiene su presencia en la realidad fuera del mundo matemático, que ya mencionamos su analogía con el mundo geométrico. Muy bien. Si existe, ¿dónde está la demostración de la existencia del infinito fuera de las matemáticas? Puesto que las matemáticas trabajan en un mundo específico. Si se supone que de hecho existe el infinito y no es un mero juego de números que imita el pensamiento del hombre, bueno, muéstrenme que es infinito. ¿Qué tipo de... y sobre todo, ¿cuáles son los referentes anantrópicos de las matemáticas? O vamos a decir que los referentes son los números. Puesto que si decimos que los referentes son los números, decimos que las matemáticas son reales. Y entonces, una vez más, las matemáticas no tienen ningún sentido más que para que la física las utilitarice como instrumento de operacionalización. Y si decimos que tiene referentes anantrópicos, ¿cuáles son?
Digo, si vamos a decir que sabemos de matemáticas, entonces respóndanme todas estas preguntas. ¿Cuáles son los referentes anantrópicos de las matemáticas? Que ahí sigo esperando que Eric Tosar me diga cuáles son los referentes anantrópicos de la geometría. Que aquí, spoiler, no necesito que me los diga, yo ya sé cuáles son, pues solo lo estoy fastidiando porque nunca me respondió eso. Por lo tanto, espero aquí la resolución a esas cuestiones. Hice un video hace como 2 años de la cuestión. No es de los mejores videos. Bueno, es de hace 2 años. Tampoco fue escarbón. Se le pueden sacar cosas. También dejaré en la descripción la primera parte. Pero esto es una continuación y extensión y rectificación a estas cuestiones. En ese momento no tenía claro la idea de lo real y de lo existente. Y la idea del mundo matemático y del mundo geométrico las desconocía. Ah, y por cierto, si van a decir que eso es una estupidez que me acabo de inventar, por favor, pónganse a investigar 5 minutos. Por lo tanto, respondan las cuestiones, ya que ustedes tanto saben. Nos leímos a Cantor y nos leímos a Gödel, ¿no es así? Bueno, ya que nos leímos y evidentemente saben más que yo, pues bueno, voy a esperar que me respondan todas estas cuestiones. Puesto que están creando una paradoja que no están defendiendo, están obviando por completo y después me están diciendo que yo no soy el que sé. Bueno, ya que ustedes se leyeron a Euler, a Gauss, a Descartes, a Leibniz, a Berkeley y a Newton y a todos esos matemáticos hasta llegar a Mandelbrot y a Emmy Noether, ok, vamos, enséñenme pues, operacionalícenlo. Digo, se supone que quieren ser ciencia y no un arte, ¿no? Entonces tienen que tener metodología estricta. ¿No es así? Perfecto. Entonces espero que digan cuáles son los referentes anantrópicos de las matemáticas. ¿Dónde está la demostración si resulta que sí tienen referentes anantrópicos de ese infinito? ¿Qué referencian los números? Y si no tienen referentes, entonces ¿de qué se están quejando? Puesto que están admitiendo que no existe nada y las matemáticas son un mero objeto de uso de la física. Y siguiendo lo que menté de la física, el infinito no tiene sentido. Y dicho por un doctor en física, que será el padre y lo que quieran, pero primero ese sujeto es doctor en física. Y bien menta tal cuestión. En la física trabajamos desde el método operacionista en el cual estamos midiendo qué hacen las cosas y con qué lo hacen y por qué lo están haciendo. Y por definición, el infinito no tiene límites, no se puede mesurar y por lo tanto queda proscrito por completo de la física. De ahí que diga que tienda a más, tienda a menos, más espacio, más temperatura, más densidad, menos volumen, más volumen. No infinito nunca. Espero, señores, su demostración, que ustedes saben tantísimo de matemáticas que van a barrer conmigo, evidentemente. Nos estamos viendo.